que la ortografía española, que fue, repito, obra enteramente debida en ese momento a la Real Academia Española y ahora a las actualizaciones a todas las academias, lo que están haciendo simplemente es modernizar la escritura para adaptarla a la manera de pronunciar, porque lo que sucede con el francés o el inglés es que, como está escrito, era como se pronunciaba en la Edad Media, y eso se congeló, se quedó allí petrificada esa ortografía intocable, y la lengua seguía cambiando. Y claro, ahora resulta absolutamente imposible, ya no digamos para los que aprendemos el inglés o el francés como segunda lengua, sino para los propios niños ingleses, explicar qué está pasando. Yo digo una cosa y aquí escribo otra que no tiene nada que ver. Yo creo que la ortografía no es de ninguna manera un capricho o un producto cultista, no, es la forma más práctica de que la lengua escrita refleje la lengua hablada. Es decir, el que yo pueda leer viendo que cada signo ortográfico corresponda a un signo fonético. Casi hemos llegado, y es una lengua excepcional en este sentido, en el español, a la perfecta equivalencia del alfabeto fonético y el ortográfico. Casi. Y lo que no se ha logrado es porque no puede lograrse de manera sencilla, ¿no? La B, la V, la H, la G, la J, en fin, detallitos. Pero vuelvo a decirlo, vean ustedes cómo el inglés, que tiene un sistema vocálico complejísimo, el español es un triángulo, se llama el triángulo de Hellback, que tiene 5 vocales, y no hay ningún problema, 5 vocales. No, el inglés tiene más de 20, digamos, dentro de un polígono en el que hay vocales medias y nasales y este tipo de... Bueno, pero en la ortografía tienen 5. Fíjense ustedes la diferencia notable de 20 sonidos representados por 5 grafías, ¿verdad? Y en español son 5 sonidos y 5 grafías. Eso es lo que yo creo que es una de las aportaciones definitivas de las academias. Yo creo que la ortografía. Si tú liberas la ortografía, y bueno, y a inmediata continuación tendrías que liberar la gramática, porque es verdad que no hablamos con corrección gramatical, hablamos como nos da la gana, que es como se debe hablar, ¿no? Pero si tú liberas la ortografía y a inmediata continuación la gramática, en 100 años tienes 5 lenguas romances a partir del español. La gran cosa que han hecho las academias en su conservadurismo, en su rigor, en su preceptiva, es conservar el núcleo fundamental de una lengua que de otra manera quién sabe qué sería. Pero a ver, déjame regresar ahí a un tema que abordamos en el primer segmento, que es, no hemos cometido en la educación del lenguaje a enseñarle a los niños, a los jóvenes, estas reglas como si fuera una cosa espantosa. O sea, usted se tiene que aprender las reglas de gramática y de ortografía, en lugar de, digamos, cultivar el lenguaje. Porque no las unes a la vida. Porque los maestros no le están pidiendo a los niños que expresen lo que les pasa en la vida. Le están pidiendo que lean libros que no entienden, que hagan oraciones que no tienen sentido para ellos, y no le están diciendo, párate aquí enfrente, muchacho, que tienes 8 años, y dinos quién eres tú, quién es tu papá, dónde vives, y cómo es el árbol. Yo estoy en desacuerdo. A mí me parece que sí hay reglas que deben conocerse y memorizarse. ¿Cómo se acentúa? Pero en eso termina. Hay las palabras graves, las agudas y las esdrújulas. Las esdrújulas se acentúan. Totalmente. Bueno, pero ahí reglas. empieza y ahí termina. También, bueno, ¿cómo le hacemos para cantar las tablas de multiplicar? A final de cuentas me parece que sí hay un elemento que tiene una estructura de memoria y de reglas. Sí, pero ahí se queda. Y que creo además que no es exclusivamente un asunto utilitario de la comunicación de la palabra con la pronunciación, la escritura con la pronunciación, sino que creo que también comunica el linaje del lenguaje. El que hay en la ortografía una manera de comunicar que esa palabra es una palabra que tiene una vida propia y una biografía, y que de alguna manera estamos rastreando con esa H de dónde viene, que no es un invento de los académicos del 2007, ¿no? Sí, el lenguaje es historia, y quizás lo que no hemos tampoco transmitido es el gozo del lenguaje.
Yo coincido con Leo, o sea, creo que, por ejemplo, es muy triste ver lo mal que lee en lo general la gente. Discursos políticos que son verdaderamente incruzables, parrafadas que no hacen sentido, sujetos que se pierden en no sé pero dónde. ¿sabes qué? Algo más grave, leyes mal redactadas. Leyes mal reglamentos redactadas. pésimamente redactados. Y eso sí tiene su trascendencia. Declaraciones Yo de hice una iniciativa funcionarios. de que ustedes le den una revisada a los códigos desde el punto de vista estrictamente de sujeto, verbo y predicado. Porque luego uno se Comas, pierde, puntos ¿no? y comas. Ya no sabe cuál es el cosas, sujeto de la ley, ¿no? Ahora, yo creo que una de las maneras en que a los niños y jóvenes y a los adultos también se les facilitaría la ortografía, que es de veras muy sencilla, pero aún más fácil, sería lo que dice Federico, hacer amable la lectura, pero cuando se está leyendo con atención, con deleite, entonces en esa maquinita a la que me he referido, se van archivando tarjetas con palabras bien escritas, porque las vio bien escritas y las vio con atención a leer. O sea que la lectura atenta, además de todas las maravillas que tiene la de fijar en la mente de la persona una palabra bien escrita. Y yo creo que todas las personas cultas, letradas, escriben sin faltas de ortografía, no porque sepan la regla, sino porque conocen las palabras por haberlas leído y haberlas archivado en su mente correctamente. Yo creo que en esto deberían, claro, darse algunas reglitas sencillas, pero sobre todo invitar a los escolares, a los niños, a los jóvenes, a la lectura de libros que les interesen, de libros que realmente los hagan disfrutar la lectura, y no como decía, eso de poner lecturas que no entienden, o de construir oraciones falsas que nadie dice, ¿verdad? Pero los ejemplos de la gramática siempre son oraciones que nadie construye en la vida real, ¿verdad? Pero ¿por qué no entienden? ¿Por qué alguien que está leyendo un libro no entiende lo que está leyendo? Porque no se le ha enseñado. Bueno, porque hay que apropiarse del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando el Quijote empieza y dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sabe el muchacho qué es la Mancha? ¿O hay que explicárselo y decirle, mira, la Mancha es un lugar de España, y le estás enseñando muchas más cosas, ¿no? No sé mucho, vivía un señor de Adarga, ¿cómo es de Adarga en Ristre? ¿Qué es Adarga? ¿Y qué es Ristre, carajo? Porque ¿quién sabe qué es? Ahora, ¿quién sabe qué es? ¿No? Bueno, podríamos empezar con el himno nacional, ¿no? Bueno, a ver, ¿Qué ¿qué quiere decir eso? O sea, la apropiación del lenguaje es un esfuerzo y es una disciplina, claro. Nadie puede realmente amar la palabra acacia si no sabe qué significa. Un sauce de cristal. Un sauce, ¿qué es un sauce? ¿Qué es un Hay que chopo? explicar en el primer renglón. ¿No? ¿Qué son esas cosas? Entonces con enseñar a leer, hay que enseñar a conocer las palabras. Porque no hay manera de que uno, por ciencia infusa, entienda lo que es una adarga. Solo se consigue en el diccionario. Claro, porque además es un objeto que dejó de existir hace mucho tiempo, pero en aquel momento quería decir una cosa tan precisa como decir, el señor tenía un cochecito de medio uso, ¿no? Tenía un suru desvencijado. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Alguien se lo tiene que explicar al muchacho, porque si no, ni el muchacho, ni el adulto, ni el postadulto va a entender lo que quiere decir que ese señor comía, bueno, sobre todo ese texto, lamentos, ¿cómo era? quejas y quebrantos. Quejas y quebrantos. Bueno, son huevos con tocino. Sí, pero son muy sabrosos. Son huevos con tocino. Era la manera como rompía el ayuno. Entonces, si no hay un intermediario inteligente, que suele ser un diccionario, que le enseña a la gente a entender lo que está leyendo, porque una cosa es que lo entienda en español, otra cosa es que entienda lo que está leyendo. Bueno, pero tú estás poniendo un ejemplo muy complicado, ¿no? El Quijote. Bueno, uno más clásico no puedo poner. No, claro, digo, podría intentarlo. pero vamos a darle a los niños una lectura más cercana a ellos en su texto mismo, en su español. Te aseguro que si le das el primer párrafo del Quijote y les explicas cosa por cosa lo que está tratando de decir Cervantes, les vas a dar una lección de literatura, a lo mejor debes tardarte en eso 6 meses. Sí. Pero les das la lección de literatura y de lectura que necesitan para el resto de sus días. Un ejemplo que a mí me maravilla con el primer párrafo, la primera... el éxito que ha tenido la señora Rowling con
Harry Potter. Y si uno